¿Qué harías si Dios te mostrara el fin del mundo, pero nadie te creyera? ¿Qué harías si tu fidelidad fuera puesta a prueba en medio de leones, traiciones, visiones aterradoras y reinos que caen? ¿Y si yo te dijera que hay un hombre en la Biblia que vivió todo eso? Un hombre que vio lo que aún no ha ocurrido, que escuchó a los ángeles discutir el destino de las naciones, que fue testigo del juicio eterno, y que, a pesar de todo, se mantuvo de pie, sin corromperse, sin doblarse, sin callar. Sí, estoy hablando de Daniel. Pero lo que pocos saben es que el libro de Daniel no es solo una historia para niños sobre un foso de leones. Es una llave profética, un mapa celestial, una advertencia urgente y un espejo para tu alma. Hay un secreto oculto en este libro sagrado, un mensaje que no todos entendemos, una revelación tan poderosa que quienes logran discernirla nunca vuelven a ser los mismos. Daniel no solo vio el futuro, Daniel sintió en su carne lo que significa mantenerse fiel cuando todo te quiere romper. Y o Espíritu Santo deixó este registro no como un archivo antiguo, mas como un manual de sobrevivencia espiritual para los últimos tiempos. Este vídeo no es una predicación más, es una travesía profética, un llamado urgente, una guía para quienes no quieren perder su fe en medio del caos. Soy César Gil y estoy en una misión: llenar Internet con contenido que despierte almas, fortalezca corazones y prepare al pueblo de Dios para lo que viene. Miles de personas que no tienen iglesia, que se sienten solas o que claman por respuestas, están encontrando aquí una comunidad espiritual. Tú también puedes ser parte. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios: paz en Tatar Cristo. Hazlo como una señal espiritual, como una declaración de fe. Ese acto, aunque simple, rompe el silencio de tu alma y te conecta con otros que están siendo tocados por esta misma palabra. Y si puedes, dale un like ahora mismo. No es por ego, es por misión. Cuando tú das me gusta, estás ayudando a que YouTube lleve este mensaje a más personas que hoy están desesperadas, perdidas o a punto de rendirse. Sí, tu gesto puede ser el puente entre alguien y Dios. Suscríbete también. No como rutina, sino como decisión espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es altar, es refugio, es palabra viva. Y escucha con atención. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave para desbloquear una bendición en tu vida. Una promesa que ha estado estancada. Una puerta que solo se abrirá si prestas atención hasta el final. Así que deja todo lo que estés haciendo. Este es tu momento. Dios te trajo aquí. No es casualidad. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Daniel permaneció fiel en medio de un sistema corrupto. Qué visiones le fueron reveladas sobre el fin de los tiempos. Y cómo su vida puede enseñarte a resistir, discernir y permanecer, aun cuando el mundo se esté cayendo a pedazos. Este mensaje no es solo información, es preparación, es consuelo, es fuego, es dirección. Y si tú sientes que Dios te está hablando, ahora mismo, entonces abre tu corazón, respira hondo y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu realidad para siempre. Vamos a comenzar. Muchos recuerdan a Daniel como el profeta de los sueños, el hombre que sobrevivió al foso de los leones, o aquel que interpretó los misterios del rey. Pero antes de todo eso, Daniel fue un joven arrancado de su tierra, separado de su familia y llevado a una nación enemiga que quería apagar su fe. Su historia no comienza con poder, sino con dolor. Fue llevado cautivo a Babilonia, junto con los objetos sagrados del templo, como si él también fuese un trofeo de guerra. Tenía probablemente entre 15 y 17 años, un adolescente que vio caer Jerusalén, que oyó los gritos de los vencidos, que pisó tierra extranjera sin saber si volvería a ver su hogar. Y aún así, Daniel no se quebró. No dejó que Babilonia entrara en su corazón. Mientras muchos aceptaron los lujos, la comida,
los nombres babilónicos y la cultura impuesta, Daniel recordó quién era. Recordó que era hijo de Dios. Lo primero que Babilonia hizo fue cambiar su nombre. Dejó de llamarse Daniel, Dios es mi juez, para llamarse Beltasar, príncipe del tesoro de Bel. Querían borrar su identidad, reemplazar su fe por idolatría, transformar su mente y alma. Pero no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque Daniel no dejó que las circunstancias definieran su interior. Él sabía que podía estar en Babilonia, pero Babilonia no podía estar en él. Esa es una de las primeras enseñanzas que el libro nos deja. No importa dónde estés, lo que importa es quién eres. Puedes estar en medio del caos, del exilio, del dolor, del rechazo. Pero si tienes clara tu identidad en Dios, nadie podrá destruir tu propósito. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no por capricho o rebeldía, sino por fidelidad. Era su forma de decir: podrán cambiar mi ropa, mi idioma, mi entorno, pero no tocarán mi alma. Y Dios honró esa decisión. Tú, que estás escuchando este mensaje, ¿cuántas veces has sentido que estás en tierra extraña? Que nadie te entiende, que estás rodeado de un mundo que quiere apagar tu fe, que quiere que te conformes, que calles, que sigas la corriente. Este momento puede ser tu Babilonia. Un trabajo donde eres presionado a aceptar lo que no crees. Una relación que te aleja de Dios. Una situación donde sientes que estás perdiendo tu esencia. Pero si Daniel pudo decir no, en medio de la presión del imperio más poderoso del mundo, tú también puedes mantenerte firme. Tú también puedes decir: yo sé quién soy. Porque cuando decides no contaminarte, cuando eliges agradar a Dios por encima del sistema, Él te da gracia, sabiduría y favor. La Biblia dice que Dios puso en Daniel y sus amigos un espíritu superior, y después de 10 días comiendo solo, legumbres y agua, estaban más fuertes y sanos que los demás. ¡Qué poderosa enseñanza! El mundo te ofrece sus manjares, pero terminan enfermando el alma. Dios te ofrece lo simple, lo humilde, pero que te fortalece por dentro. Querido oyente, lo que Daniel vivió no fue solo histórico, es profético, es para ti, es para hoy. Porque esta generación también vive en una especie de Babilonia espiritual, donde se desprecia lo santo, donde se intenta cambiar tu nombre, donde te presionan para olvidar tu fe, donde parece más fácil adaptarse que resistir. Pero Daniel nos recuerda que el que permanece fiel, aunque esté rodeado de tinieblas, es luz. Y esa luz no puede ser apagada. Hoy te pregunto, ¿has olvidado quién eres? ¿Te has dejado contaminar? ¿Estás comiendo lo que el mundo te ofrece o te estás alimentando de la palabra de Dios? Este es el tiempo de volver, de decidir, como Daniel, en tu corazón, no ceder. Y si lo haces, Dios va a darte sabiduría, revelación, y te abrirá puertas que jamás imaginaste, porque los que no olvidan su identidad son los que cambian la historia. Uno de los momentos más simbólicos y decisivos en la vida temprana de Daniel fue cuando se enfrentó, junto con sus 3 amigos, a la prueba silenciosa de la mesa del rey. La escena parece inofensiva. Un grupo de jóvenes hebreos es seleccionado para formar parte del servicio real. Se les ofrece educación, ropa, cuidados y, por supuesto, la comida del palacio. Manjares escogidos, vinos refinados, lo mejor que Babilonia podía ofrecer. Pero detrás de ese banquete había algo más. Una estrategia espiritual para asimilarlos, para quebrar sus convicciones, para diluir su fe lentamente. No fue una persecución violenta, fue una seducción. Y muchas veces, querido oyente, la batalla más peligrosa no es aquella que viene con espadas, sino la que llega con sonrisas y ofertas tentadoras. Daniel, discerniendo esto, propuso en su corazón no contaminarse. ¡Qué palabra tan poderosa! Él no necesitó de un profeta, ni de una visión, ni de un ángel para saber lo correcto. Su espíritu estaba tan afinado con Dios que entendía los peligros escondidos en lo que otros veían como bendición. ¿Y tú? ¿Has aprendido a discernir las mesas donde Dios no quiere que te sientes?
¿O estás aceptando toda invitación que el mundo te pone delante, sin preguntarte si eso va a fortalecer o a debilitar tu fe? Daniel nos enseña que muchas veces decir no a lo que parece bueno es decir sí a algo eterno. Mientras otros comían sin culpa, Daniel propuso una alternativa. Danos legumbres y agua durante 10 días, y luego compara nuestro rostro con el de los demás. No lo hizo por fanatismo, lo hizo porque su corazón no estaba a la venta. Este fue el primer gran examen de 1900, su vida en Babilonia. Y lo pasó no con milagros espectaculares, sino con disciplina, convicción y fidelidad silenciosa. Hay algo que debes saber. Dios observa las decisiones que tomas cuando nadie más está mirando. Dios examina tu corazón en las decisiones pequeñas para prepararte para grandes visiones. ¿Quieres interpretar sueños como Daniel? ¿Quieres recibir revelaciones profundas de Dios? Entonces, primero debes pasar por la prueba de la mesa. ¿Te vas a contaminar con lo que el mundo ofrece? ¿O te vas a mantener firme, aunque tu decisión parezca absurda para los demás? Después de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más fuertes, más saludables y más radiantes que todos los demás. Esto no fue casualidad. Fue una señal de que Dios respalda a los que le honran en lo secreto. Y la Biblia dice algo más. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. ¿Lo ves? La fidelidad desbloquea sabiduría. La obediencia abre portales de revelación. La santidad atrae la presencia de Dios. Si estás pasando por una prueba hoy, si el mundo te ofrece placeres, fama, conveniencias, pero sabes que tu alma corre peligro, recuerda a Daniel. Recuerda que a veces el verdadero milagro es decir no. Porque Dios no busca solo talento, busca integridad. No está impresionado por lo externo. Está atento a tu corazón. Y si decides no contaminarte, aunque todos a tu alrededor lo hagan, serás distinguido por Dios, serás separado y serás preparado para cosas mayores que jamás imaginaste. Una noche, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se despertó perturbado. No era cualquier noche, no era cualquier sueño. Era un mensaje celestial, una visión enviada desde lo alto, una advertencia disfrazada de misterio. Pero había un problema. El rey no recordaba el sueño, solo sentía el temor, la angustia, el peso de algo que lo superaba. Y como hombre de poder, hizo lo que muchos hacen cuando tienen miedo. Usó su autoridad para intentar controlar lo espiritual. Mandó llamar a todos los sabios, astrólogos, adivinos y magos del reino, exigiendo que no solo interpretaran el sueño, sino que lo dijeran sin que él se los contara. Un pedido imposible. El decreto fue claro. Si no me revelan el sueño y su interpretación, serán despedazados y sus casas convertidas en ruinas. Era un momento de muerte, un callejón sin salida. La sabiduría humana había llegado a su límite, y es ahí, en medio de esa crisis, donde entra en escena Daniel. Pero Daniel no corre desesperado, no intenta adivinar, no improvisa. Daniel busca a Dios. Junto con sus amigos, se retira en oración. Busca al Señor en lo secreto, creyendo que aquel que creó los cielos y la tierra también puede revelar lo que está escondido. Y entonces, en la noche, el misterio le es revelado. Este momento nos deja varias lecciones poderosas. Hay misterios que solo se abren en oración. Muchos quieren revelaciones, pero pocos están dispuestos a doblar sus rodillas. Daniel no fue especial porque nació diferente. Fue especial porque eligió depender de Dios cuando otros dependían de sí mismos. Dios confía secretos a los que son fieles en lo íntimo. Daniel no se hizo conocido por este milagro. Este milagro ocurrió porque ya era conocido en el cielo. Su vida de integridad, su rechazo a la mesa del rey, su espíritu constante, habían construido un camino para que la gloria de Dios lo visitara. Cuando el mundo llega a su límite, es cuando los verdaderos hijos de Dios se levantan.
El rey, símbolo del poder humano, estaba en crisis. Los sabios de Babilonia estaban en silencio. Pero el cielo no estaba en pánico. Dios ya tenía a su instrumento preparado. Daniel no se atribuye el mérito. Cuando se presenta ante el rey, lo primero que dice es: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos pueden revelarlo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2, 27, 28. ¡Qué humildad! ¡Qué claridad espiritual! Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que hay cosas en tu vida que nadie puede explicar? Sueños, dolores, señales, conflictos que parecen no tener sentido. Tal vez, como Nabucodonosor, has buscado respuestas en muchos lugares. Pero hoy Dios te recuerda que Él es quien revela lo oculto. Él es quien trae luz a la oscuridad. Él es quien tiene las llaves de lo que nadie puede abrir. Y si tú decides, como Daniel, buscarlo, depender de Él, esperar en silencio y orar en lo secreto, también verás misterios revelados en tu vida. Dios aún habla. Dios aún muestra. Dios aún responde. El sueño del rey era sobre una gran estatua que representaba los reinos del mundo, y una piedra no cortada con mano humana que lo destruye todo. El reino de Dios que vendría. ¡Qué revelación tan profunda! Una visión del futuro, de la historia humana, del fin de los tiempos, dada a un rey pagano, pero interpretada por un siervo fiel. Dios usó a Daniel para hablarle al sistema, para mostrar que el poder humano es temporal, que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanece para siempre. Hoy, mientras escuchas este mensaje, quizás estés enfrentando tu propio sueño imposible, algo que te perturba, que no entiendes, que nadie más puede resolver. Te invito a hacer lo que Daniel hizo. Retírate en oración. Pide sabiduría del cielo. No confíes en el ruido de Babilonia. Confía en el Dios que revela lo profundo, porque Él no solo revelará el sueño, te mostrará tu propósito en medio del caos y usará tu vida para traer luz donde nadie más puede entrar. Cuando Daniel terminó de revelar el sueño e interpretar su significado ante Nabucodonosor, algo extraordinario ocurrió. El joven que había sido llevado como prisionero, que había recusado os manjares do rey, que había orado en secreto por una revelación imposible, fue exaltado públicamente. El rey cayó sobre su rostro, honró a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de los reyes, y quien revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Daniel 2:47. Luego, lo elevó a una posición de gobierno, lo llenó de dones, lo puso por jefe de los sabios de Babilonia, y le dio autoridad sobre toda la provincia. ¿Puedes imaginar eso? Un joven hebreo, extranjero, esclavo, que había llegado encadenado, ahora estaba sentado entre los poderosos del imperio más grande de su época. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Daniel no pidió eso. No lo buscó. No fue ambicioso. No hizo alianzas con los hombres. No usó manipulaciones. Simplemente fue fiel. Y Dios abrió las puertas que ningún hombre podría abrir. Querido oyente, hay algo aquí para ti. A veces creemos que para ascender en la vida, debemos hacer concesiones, ceder en valores, agradar a todos, jugar el juego del sistema. Pero Daniel demuestra que la fidelidad a Dios es la llave que abre las puertas verdaderas. Tú no necesitas traicionar tu fe para ser bendecido. No necesitas esconder tu identidad para recibir favor. Cuando te mantienes firme en integridad, el favor de Dios te alcanza. Y cuando el favor de Dios te alcanza, no hay hombre que pueda detener tu avance. El ascenso de Daniel fue más que una promoción humana. Fue una señal espiritual. Dios estaba posicionando a su hijo en lugares de influencia para impactar la cultura desde adentro. Y no olvides este detalle. Daniel no se olvidó de sus amigos. Pidió que Sadrach, Mesach y Abed-Nego también fueran promovidos.
esto muestra su corazón. Él no fue consumido por la gloria. No permitió que el poder lo contaminara. Siguió siendo el mismo joven humilde, temeroso de Dios, pero ahora con una responsabilidad mayor. Aquí hay otra enseñanza vital. Cuando Dios te eleva, es para que Él se manifieste a través de ti. No es para que te engrandezcas, es para que seas luz en las alturas. Es para que desde ese lugar lleves su sabiduría, su justicia, su presencia. Hoy el Espíritu Santo te recuerda: no temas estar en tierra extraña. No temas si te sientes pequeño. Dios puede tomarte del anonimato y colocarte en lugares de honra, si tu corazón sigue siendo del Señor. Este es un llamado a todos los que han sido fieles en lo secreto, a los que han dicho no cuando nadie más lo vio, a los que han guardado su alma en medio del fuego. Tu recompensa vendrá, tu tiempo llegará, y cuando llegue, sabrás que fue Dios quien lo hizo. En el capítulo 3 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor comete un acto que revela la arrogancia del corazón humano. Manda construir una estatua de oro de casi 30 metros de altura y ordena que todo su imperio se postre y la adore. Esto ocurre poco tiempo después de haber confesado que el Dios de Daniel era el Dios de dioses. Sin embargo, la emoción espiritual no equivale a una transformación del corazón. Nabucodonosor estaba dispuesto a asombrarse por el poder divino, pero no a rendirse ante él. La orden era clara. Cuando sonara la música, todos, de cualquier nación, lengua o pueblo, debían arrodillarse ante la estatua. El que no lo hiciera sería lanzado de inmediato a un horno de fuego ardiente. Y en medio de esa multitud de postrados, 3 jóvenes permanecieron en pie. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, compañeros de Daniel, hebreos fieles al Dios Altísimo, no cedieron ante la presión, no se arrodillaron, no fingieron, no negociaron su fe. El rey, enfurecido, los manda llamar. Les ofrece una segunda oportunidad, como si el cumplimiento de su decreto pudiera prevalecer sobre la conciencia de estos hombres. Pero la respuesta que dieron sigue resonando a lo largo de los siglos. Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, Él nos librará del horno y de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua de oro. Daniel 3:17-18. ¿Qué declaración de fe? Una fe que no depende del resultado. Una fe que no condiciona la obediencia a Dios a un milagro inmediato. Una fe que elige la fidelidad por encima de la supervivencia. Nabucodonosor, encolerizado, ordena que el horno sea calentado 7 veces más. La furia del rey era humana, pero la valentía de estos jóvenes era celestial. Tan intenso era el fuego que los soldados que los arrojaron al horno murieron por la llama. Y entonces ocurrió lo inexplicable, lo que desafía toda lógica, lo que demuestra que la fidelidad en lo oculto provoca manifestaciones en lo visible. Dentro del horno, el rey ve no 3, sino 4 hombres caminando libremente, y declara, atónito: «He aquí, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Meninobesim, los dioses». Daniel 3:25. Ese cuarto hombre era la presencia divina. Era Cristo mismo, manifestado en gloria, caminando con ellos entre las llamas. No los libró del horno antes, los acompañó en el fuego. Querido oyente, quizás hoy tú estás atravesando un horno. Tal vez hay fuego en tu familia, en tus finanzas, en tu mente, en tu salud. Y has orado para que Dios apague las llamas, pero lo que Él quiere es caminar contigo dentro de ellas. La promesa no es que nunca habrá fuego. La promesa es que tú no estarás solo. Y cuando salieron del horno, porque sí salieron, ni un solo cabello fue quemado, ni sus ropas dañadas, ni siquiera olían a humo. El rey, transformado por el milagro, reconoció públicamente la gloria de Dios y promovió a estos 3 jóvenes a una posición aún mayor en el reino. Aquí hay una verdad poderosa.
El fuego que fue diseñado para destruirte puede convertirse en el escenario de tu mayor promoción. Y la única condición es no doblarte ante los ídolos de este mundo. Idólatras ya no son solo estatuas. Hoy los ídolos son el ego, la vanidad, la aceptación, el poder, la ambición, la sensualidad. Pero así como entonces, hoy Dios sigue buscando a los que se mantienen firmes cuando todos los demás se arrodillan. Amado oyente, escucha bien. Si permaneces firme en tu fe, aun cuando estés solo, aun cuando todos se burlen, aun cuando el horno arda, verás al Hijo de Dios caminando contigo. Y saldrás de ese horno más fuerte, más puro y más cerca de Dios. Después del poderoso testimonio del horno de fuego, podríamos imaginar que Nabucodonosor finalmente habría rendido su corazón por completo al Dios Altísimo. Pero no fue así. La Biblia nos muestra que el orgullo del rey seguía vivo. Dios le había hablado a través de sueños, de milagros, de jóvenes fieles, pero el corazón de Nabucodonosor seguía enfocado en sí mismo. Y así, en el capítulo 4 de Daniel, encontramos un mensaje aún más personal. Dios le da otro sueño al rey, una visión en la que ve un gran árbol que crece hasta el cielo, visible desde todos los lugares de la tierra, con frutos abundantes y sombra para las naciones. Pero de pronto, un vigilante celestial desciende y ordena que se corte el árbol, dejando solo el tronco y sus raíces atadas con hierro y bronce. El rey queda perturbado. Ninguno de sus sabios puede interpretarlo. Y entonces llama a Daniel, en quien sabe que habita el espíritu de los dioses santos. Daniel escucha el sueño, y por un momento queda atónito y turbado, porque la revelación era clara, y era dura. Con temor y compasión, Daniel le dice al rey: «Ese árbol eres tú, oh rey. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, pero serás derribado, serás apartado de los hombres. Vivirás entre las bestias del campo, comerás hierba como los bueyes, y esto será por 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere». Daniel 4, 24, 25. Qué mensaje tan directo, qué advertencia tan clara, y sin embargo, Nabucodonosor no escuchó. 12 meses después, mientras caminaba en su palacio, mirando la grandeza de Babilonia, dijo con soberbia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y para gloria de mi majestad? En ese instante, una voz del cielo tronó. El juicio profetizado cayó. El rey fue despojado de su trono, perdió su razón y vivió como un animal en el campo durante 7 años. Pero aquí hay algo asombroso, querido oyente. Dios no destruyó a Nabucodonosor, lo quebrantó para salvarlo, porque incluso en el 1900 juicio había gracia. Incluso en la locura había un propósito: llevarlo al arrepentimiento, llevarlo al reconocimiento del único Dios verdadero. Y así fue. Después de ese tiempo, el rey levantó sus ojos al cielo, y su razón le fue devuelta, y entonces declaró: «Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia». Daniel 4:37. ¡Qué transformación! El hombre que se creía divino, ahora exalta la majestad del Dios eterno. Querido amigo, tal vez tú también has experimentado temporadas de caída, de pérdida, de confusión. Quizás sientes que perdiste el control, que tu mundo se desmoronó, que la gloria que construiste desapareció. Pero hay esperanza. Dios no permite el quebranto para destruirte, sino para rescatar tu alma. Él no se complace en humillar, pero sí en redimir. Y a veces, la única forma de sanar el alma es quebrar el orgullo. Nabucodonosor necesitaba perder su trono para encontrar el cielo. Y tú también, tal vez, necesitas perder algo para descubrir quién es realmente el rey. Hoy, sí, escucha su voz, no endurezcas tu corazón. Levanta tus ojos al cielo.
reconoce que Él reina, y serás restaurado, porque el Dios de Daniel no solo salva del horno, también restaura la mente, la dignidad, el propósito y la vida. Después de la muerte o retirada de Nabucodonosor, el reino de Babilonia quedó bajo el dominio de su hijo o descendiente, llamado Belsasar. Y es aquí donde el relato bíblico da un giro dramático, cargado de simbolismo, advertencia y juicio. Belsasar hereda un reino poderoso, una ciudad fortificada e impenetrable. Se sentía seguro, confiado, invencible. Y fue justamente esa arrogancia la que lo llevó a cometer uno de los actos más sacrílegos y ofensivos de toda la Escritura. En una noche de celebración, rodeado por 1000 de sus príncipes, concubinas y servidores, Belsasar ordena que traigan los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que habían sido robados por su abuelo durante la destrucción del templo de Dios. Y esos vasos, consagrados para el culto divino, fueron usados para beber vino, brindar por sus ídolos y emborracharse en medio de burlas y música profana. Fue una blasfemia, un acto de desafío directo al Dios Altísimo, una provocación intencional, como si dijera: tu templo cayó, tu pueblo fue derrotado, ahora tus objetos sirven para glorificar a nuestros dioses. Pero lo que Belsasar no sabía era que esa misma noche el cielo había dictado su sentencia, y entonces ocurrió algo que paralizó a todos los presentes. De repente, una mano apareció escribiendo sobre la pared del palacio. Una escritura misteriosa que ningún sabio, mago ni astrólogo pudo interpretar. El rey, embriagado momentos antes, ahora estaba pálido como un cadáver. Sus rodillas temblaban, su rostro se desfiguró de miedo. La arrogancia había sido reemplazada por terror. Nadie entendía qué significaban aquellas palabras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Fue entonces cuando la reina madre, al recordar a Daniel, sugiere que lo llamen, y Daniel, ya anciano, entra en escena, con dignidad y autoridad. No busca recompensas, ni honra, ni reconocimiento. Solo desea hablar en nombre del Dios viviente, y con voz firme declara: tú, Belsasar, no humillaste tu corazón, aún sabiendo todo lo que ocurrió con Nabucodonosor, tu antecesor. Antes bien, te ensalzaste contra el Señor del cielo. Has traído los vasos de su templo para profanarlos. Has alabado a dioses de oro, plata, bronce y piedra que no ven ni oyen, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Daniel 5, 22, 23. Y entonces interpreta la escritura divina. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, Ufarsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. ¿Qué mensaje? ¿Qué sentencia? ¿Qué exactitud celestial? Y esa misma noche, Belsasar murió, y el imperio cayó, sin batalla, sin tiempo para escapar, sin misericordia. Querido oyente, esta historia nos confronta con una realidad estremecedora. Dios es paciente, pero no será burlado. El juicio puede tardar, pero llega. El pecado oculto puede prosperar por un tiempo, pero no permanecerá impune. Uno de los relatos más conocidos del libro de Daniel es también uno de los más profundos en significado espiritual: la historia del foso de los leones. Pero más allá de la historia que aprendimos en la infancia, hay un mensaje que confronta nuestra fe, revela el carácter de Dios y nos llama a vivir con convicción, aún bajo amenaza de muerte. Después de la caída de Babilonia, el imperio medo-persa tomó el poder y el rey Darío ascendió al trono. Reconociendo la sabiduría y el espíritu superior de Daniel, el rey pensó en colocarlo sobre todo el reino. Pero esto provocó envidia en los gobernadores y sátrapas, que comenzaron a buscar una manera de destruir a Daniel. Y aquí está una verdad profunda. Cuando a un hijo de Dios le es dada honra por causa de su fidelidad, siempre habrá fuerzas que intentarán derribarlo. Pero cuando tu vida es íntegra, el enemigo no encontrará en ti pecado.
así que buscará atacar tu fe. Los enemigos de Daniel sabían que no podrían acusarlo de corrupción ni de error. Entonces, manipularon al rey Darío para que firmara un edicto que prohibía por 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no fuera el propio rey. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Era una trampa, y Daniel lo sabía, pero su fidelidad no estaba en juego. La Escritura dice que, al saber del edicto, entró a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, como lo hacía siempre. ¡Qué valentía! ¡Qué constancia! No oró en secreto, no cambió su rutina, no se dejó intimidar. Daniel no fue rebelde ni provocador, solo fue fiel. Y como era de esperarse, sus enemigos lo encontraron orando y lo acusaron ante el rey. El corazón de Darío se angustió, pues apreciaba a Daniel, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Así que el rey, triste y resignado, mandó lanzar a Daniel al foso de los leones. Pero antes de hacerlo, le dijo algo que revela su respeto. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Y sellaron la entrada del foso con una piedra y el anillo del rey, para que nadie interviniera. El rey pasó la noche en ayuno, sin dormir, perturbado, y al amanecer corrió al foso, clamando con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves sin cesar, librarte de los leones? Y entonces, una voz emergió del foso: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente delante de él y delante de ti. ¡Qué victoria gloriosa! Daniel fue levantado del foso sin una sola herida, y el rey dio gloria al Dios de Daniel, proclamando un decreto en todo el imperio para honrarlo. Aquí hay lecciones sagradas que debes llevar a tu alma. La fidelidad en lo secreto será probada en lo público. Tu fe no evitará el foso, pero atraerá la presencia de Dios dentro de él. Dios no siempre impide que seamos lanzados, pero siempre puede cerrar la boca del león. Quizás hoy sientes que estás rodeado de amenazas, que hay enemigos que se han levantado, que el sistema ha sido diseñado para destruir tu fe. Pero escucha esta verdad eterna. Los hombres pueden arrojarte al foso, pero solo Dios decide lo que los leones harán contigo. Y si permaneces fiel, si tu vida es íntegra, si no te arrodillas ante el miedo, Dios mostrará su poder de manera sobrenatural. Hoy, como entonces, hay muchos que observan tu vida, esperando tu caída, pero hay uno que te observa con ojos de amor, esperando tu entrega. No temas al foso, no temas al edicto. Teme tan solo a alejarte de Dios, y si permaneces en su voluntad, el mismo Dios que salvó a Daniel será tu defensor, tu ángel, tu protección y tu victoria. Después de experimentar la caída de imperios y la intervención directa de Dios en eventos históricos, Daniel recibe una visión que lo confronta con algo aún más profundo: el destino de la humanidad y la soberanía eterna del Altísimo sobre los reinos del mundo. En el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, se nos introduce a una escena apocalíptica cargada de símbolos, en la que 4 bestias surgen del mar. Pero más allá de la simbología profética, esta visión nos entrega una advertencia clara, una promesa gloriosa y una verdad que puede transformar tu forma de ver el presente y el futuro. Daniel cuenta que, mientras dormía, tuvo un sueño y visiones en su mente. Vio cómo los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y de esa agitación surgieron 4 bestias gigantescas, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Representaba majestuosidad, poder y velocidad. Fue despojada de sus alas y se le dio corazón de hombre. Muchos la asocian con el imperio babilónico. La segunda bestia era como un oso, que se alzaba más de un lado que del otro y tenía 3 costillas entre los dientes. Se le dijo:
levántate, devora mucha carne. Esta imagen ha sido vinculada al imperio medo-persa. La tercera bestia era como un leopardo, pero tenía 4 alas y 4 cabezas. A esta se le dio dominio. Una referencia común al imperio griego y su rápida expansión bajo Alejandro Magno. La cuarta bestia era terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba lo que sobraba. Era diferente de todas las otras bestias y tenía 10 cuernos. De entre estos 10 cuernos, surgió otro cuerno pequeño, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Y esta figura es central. Representa el poder arrogante y blasfemo que se exalta a sí mismo por encima de Dios y que perseguirá a los santos del Altísimo. Esta visión inquietó profundamente a Daniel. Pero lo que viene a continuación transforma el escenario completamente. Él ve que se colocan tronos, y el anciano de días toma asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Daniel 7:9. Miles de millares le servían, y millones estaban ante él. Se abrió el juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces, mientras la cuarta bestia seguía hablando palabras arrogantes, Daniel vio cómo el fuego la consumía. Su poder fue destruido, su dominio arrebatado. Los otros reinos fueron despojados de poder, pero se les permitió existencia por un tiempo. Y aquí llega el momento más glorioso. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7:13. Este hijo de hombre, título que Jesús usaría para sí mismo, recibe un reino eterno, indestructible, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es el establecimiento del reino de Dios. Es la proclamación de que, aunque los imperios humanos suben y caen, el reino de Dios prevalecerá para siempre. Querido hermano, esta visión no es solo profecía antigua, es una llamada urgente a tu espíritu. Vivimos en tiempos en que las bestias siguen rugiendo. Sistemas corruptos, poderes que persiguen la fe, ideologías que niegan a Dios, gobiernos que aplastan la verdad, voces que se levantan con soberbia, pretendiendo ser dioses en la tierra. Y quizás tú mismo te sientes pequeño, frágil, devorado por los dientes del mundo. Pero hay una esperanza eterna. El trono de Dios está ocupado. El juicio ha comenzado. Y el Hijo del Hombre viene en gloria. Este mensaje fue dado a Daniel para que no perdamos la fe en medio del caos, para que sepamos que, aunque el mal parezca vencer por un tiempo, al final, Dios gobernará con justicia y verdad. ¿Estás listo para rendir tu corazón al Rey verdadero? ¿Estás dispuesto a permanecer fiel cuando todo lo que te rodea parezca rugir como una bestia? Hoy es el día para mirar al cielo, recordar que el juicio está en manos del Santo y que el reino de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Dentro de la visión de las 4 bestias que Daniel recibe, una figura particular emerge con fuerza y perturbación: el cuerno pequeño. Este símbolo, aparentemente menor en comparación con los reinos representados por las grandes bestias, se convierte en el eje de una de las advertencias proféticas más intensas de toda la Biblia. Dice Daniel que mientras contemplaba los 10 cuernos de la cuarta bestia, surgió entre ellos un cuerno pequeño, el cual derribó a 3 de los anteriores. Pero este cuerno no era simplemente un símbolo de poder político o militar. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con soberbia. Este detalle es crucial. Los ojos representan inteligencia, observación, discernimiento humano. Y la boca, arrogante, muestra un poder que no solo actúa, sino que se atreve a hablar contra Dios. El ángel que interpreta la visión para Daniel lo deja claro. Este cuerno hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos hasta que venga el anciano de días y se le quite su dominio. Daniel 7:21-22.
Aquí estamos ante una figura que representa una oposición espiritual profunda. Ya no se trata solo de imperios externos. Se trata de una fuerza que desafía directamente al Altísimo, que persigue a los que aman a Dios y que intenta cambiar los tiempos y la ley. Y esa descripción te debe sonar familiar, porque en muchos momentos de la historia, y aún hoy, podemos ver la manifestación de este cuerno pequeño en sistemas, personas, filosofías e ideologías que se burlan de la fe, reescriben lo sagrado, persiguen a los que creen, se exaltan a sí mismos como si fueran dioses. Esta figura representa el espíritu del anticristo, que no siempre se muestra con violencia, pero sí con sutileza, con astucia, con apariencia de sabiduría. Y esto nos confronta. ¿Cómo resistimos? En un tiempo donde lo santo es despreciado, ¿cómo permanecemos firmes cuando el mundo celebra lo que Dios condena? ¿Cómo discernimos la verdad en medio de tantas voces arrogantes que se levantan contra el cielo? La respuesta está en el corazón del mensaje de Daniel. Perseverancia, fidelidad y esperanza en la justicia divina. Porque aunque el cuerno pequeño parezca prevalecer, aunque parezca que los santos son derrotados, hay un tiempo límite para su dominio. Y vendrá el día, dice la Escritura, en que el juicio será entregado a los santos del Altísimo, y el reino será dado a ellos para siempre. Querido oyente, no ignores esta advertencia. Hoy más que nunca, este cuerno pequeño está presente, en leyes que pisotean la palabra, en medios que ridiculizan la fe, en voces que imitan sabiduría, pero están llenas de soberbia. Pero no tengas miedo, no estás solo. El anciano de días ya ha dictado sentencia. El reino ya tiene un heredero, Jesús. Y tú, si permaneces fiel, eres parte de ese reino. Así que no te dejes seducir por la arrogancia de este mundo. No te intimides por su poder, ni por sus palabras. Levanta tus ojos. Recuerda que Dios está en control, y todo lo que se exalta sin Él será derribado. En el capítulo 2 del libro de Daniel, se nos presenta una de las visiones proféticas más poderosas y reveladoras de toda la Escritura, la gran estatua del sueño del rey Nabucodonosor. En esta visión, Dios no solo revela el curso de la historia humana, sino que declara una verdad eterna que cambiará para siempre tu manera de ver los reinos de este mundo. El rey Nabucodonosor, monarca del imperio babilónico, se encontraba perturbado por un sueño que ninguno de sus sabios podía interpretar. Entonces, Dios levanta a Daniel, su siervo fiel, y le da la revelación. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era enorme y de un brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Daniel 2:31. Daniel describe la estatua con detalle. La cabeza de oro fino representaba a Babilonia, un imperio brillante pero efímero. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, inferior pero poderoso. El vientre y los muslos de bronce, el dominio griego que se extendería por la tierra. Las piernas de hierro, una referencia común al implacable imperio romano. Los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, simbolizan un reino dividido, fuerte y frágil a la vez, mezcla de poder y debilidad. Pero entonces, en medio de esta visión grandiosa de imperios humanos, ocurre algo asombroso. Una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Daniel 2:34. Y la estatua cayó. Todo fue reducido a polvo. Y ese polvo fue llevado por el viento, y la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el mensaje central. Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que no será entregado a otro pueblo. Un reino eterno. Querido hermano, esta piedra no es una nación, no es un sistema político, no es una ideología. Esta piedra es Cristo, es su reino, es su justicia. Es su presencia inquebrantable que se levanta sobre todo lo que el hombre ha construido. Todos los imperios de la historia, por más brillantes y poderosos que hayan sido, han caído. Babilonia, polvo, Persia,
polvo. Grecia, polvo. Roma, ruinas. Los imperios modernos, económicos, tecnológicos, militares, también caerán. Pero hay un reino que permanece. Un reino que no está basado en ejércitos ni en dinero. Un reino que vive en los corazones de los que creen. Este reino no tiene fronteras, no tiene fin, no se vota, no se compra, no se destruye. Es el reino de Dios. Es el reino que hoy te llama. Es el reino al que tú puedes pertenecer. ¿Lo comprendes? ¿Puedes ver la magnitud de esta verdad? Todos los sistemas en los que el hombre ha confiado están destinados a colapsar. Pero si tu fe está puesta en la piedra, Cristo, tu vida está firme. No importa cuán fuerte tiemble la tierra, tú no serás movido. Jesús es esa piedra, cortada no con mano. Él no vino de la voluntad de hombres, sino del cielo, y con su vida, su muerte y su resurrección, ha establecido un reino eterno en el que hay justicia, paz y gozo. Y tú, sí tú, estás llamado a formar parte de ese reino. No pongas tu esperanza en lo que se desmorona. No edifiques tu vida sobre los pies de barro del mundo. Edifica sobre la roca. Ríndete al Rey. Busca primero su reino. Porque cuando todo lo demás caiga, solo los que están en su reino permanecerán para siempre. Uno de los relatos más impactantes del libro de Daniel no está envuelto en visiones ni en sueños proféticos, mas sí en la valentía viva de 3 jóvenes que decidieron no doblar sus rodillas ante un poder humano, aún sabiendo que podrían morir por ello. Este capítulo no es solo una historia de coraje. Es un llamado a ti que estás escuchando este mensaje hoy. El rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro de más de 27 metros de altura y ordenó que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran ante ella cuando oyeran el sonido de la música, una adoración impuesta, una presión colectiva, una amenaza directa. El que no se postre será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Daniel 3:6. Y es entonces cuando 3 hombres se levantan como gigantes espirituales, Sadrac, Mesac y Abednego. Frente a música, no se arrodillaron. Frente a la furia del rey, no retrocedieron. Frente al horno, no se intimidaron. Ellos sabían en quién habían creído. Y cuando el rey los confrontó, su respuesta fue clara como el fuego que los esperaba. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Hermano, ¿cuántas veces tú también has sentido la presión de arrodillarte? Ante el miedo, ante la necesidad, ante un sistema que te exige callar tu fe, ante amenazas invisibles que parecen consumir tu paz. Este mundo sigue construyendo estatuas, sigue demandando obediencia ciega a lo temporal, sigue ofreciendo hornos para los que no se someten. Pero Dios sigue buscando corazones que no se doblen, almas que permanezcan firmes, fieles que digan, mi Dios puede librarme. Y aunque no lo haga, seguiré confiando en Él. El rey mandó calentar el horno 7 veces más. La furia lo cegó e hizo que los jóvenes fueran atados y arrojados al fuego. Pero en ese momento ocurrió un milagro. Los soldados que lanzaron a los 3 murieron por el calor, pero dentro del fuego, los 3 caminaban libres y no estaban solos. Nabucodonosor se levantó y dijo, ¿no eran 3 los que echamos atados dentro del fuego? He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. Sí, querido oyente, en medio del fuego apareció el cuarto. El Hijo del Hombre. La presencia que nunca abandona. Dios no evitó que entraran al horno, pero entró con ellos, y allí los liberó. Hoy puede que tú estés en tu propio horno, en medio de un diagnóstico,
en el dolor de una pérdida, bajo la opresión de deudas, afligido por decisiones imposibles. Pero escucha bien, si tú no te doblas, Dios se levantará. Si tú permaneces firme, Él caminará contigo en el fuego, y saldrás sin olor a humo. Después de esto, el rey reconoció el poder del Dios de Israel y exaltó su nombre. Los jóvenes fueron promovidos y su fe se convirtió en testimonio eterno. Este no es solo un relato del pasado, es una profecía viva, porque en cada horno de fuego Dios sigue apareciendo, y la llama que iba a destruirte puede convertirse en la llama que te purifica y te eleva. En el capítulo 4 del libro de Daniel, somos testimonias de una de las lecciones más fuertes y humillantes que un rey ha recibido directamente del cielo. Un mensaje dirigido no solo a Nabucodonosor, sino a todo aquel que se ha elevado demasiado alto en su propio corazón. El poderoso monarca babilónico, después de haber visto señales milagrosas, después de haber sido testigo de la fidelidad de Dios en el horno de fuego, aún no había rendido su orgullo. Y entonces, Dios le habló de nuevo, esta vez por medio de un sueño profético y aterrador. Nabucodonosor vio en su visión un gran árbol que crecía en medio de la tierra. Su altura era grande, el árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le podía ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Daniel 4, 10, 12. Pero de pronto, del cielo descendió un vigilante, un santo, que gritó con voz fuerte: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y disperdad su fruto, dejad la cepa de sus raíces en la tierra, pero sea mojado con el rocío del cielo, y con los animales sea su parte». Daniel 4, 14, 15. Daniel temblando interpreta el sueño. Tú, oh rey, eres ese árbol. Tu grandeza ha crecido. Tu poder ha llegado hasta el cielo, pero por tu orgullo serás derribado. Vivirás como una bestia del campo hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Daniel 4, 22, 25. Y así fue. 12 meses después, mientras el rey paseaba por su palacio y exclamaba: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La voz del cielo lo interrumpió. A ti se te dice, oh rey, el reino te es quitado. Y en un instante, Nabucodonosor cayó, fue echado entre los animales, vivió bajo el rocío, comía hierba como los bueyes. Su mente se oscureció, y todo su poder, toda su gloria, toda su majestad, desaparecieron. Querido hermano, ¿puedes ver la advertencia aquí? Dios no tolera la soberbia. No importa cuán alto hayas llegado, no importa cuán admirado seas por los hombres. Si no reconoces que todo proviene de Él, serás humillado para recordar quién es el verdadero rey. Pero aquí no termina la historia, porque el juicio de Dios nunca es sin propósito, sino para redención. Dice Nabucodonosor: pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Daniel 4:34. Sí, Dios le devolvió el entendimiento, le devolvió el trono, le devolvió la honra. Pero ahora ya no era el mismo hombre. Su corazón estaba rendido, su boca hablaba humildad, y su alma sabía que solo Dios es soberano. Hoy, esta palabra puede estar hablándote a ti. ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Has olvidado que todo lo que tienes viene del cielo? ¿Estás construyendo tu vida sobre tu nombre, tu poder, tu capacidad? Escucha esto. Dios exalta al humilde, pero derriba al soberbio. Y si estás pasando por una etapa de humillación, si sientes que todo ha sido cortado en tu vida, quizá no sea el fin. Quizá sea el proceso que antecede a tu restauración. Levanta tus ojos al cielo, rinde tu corazón, y como Nabucodonosor, declara:
Ahora yo alabo y engrandezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hay momentos en los que Dios habla con paciencia. Hay momentos en los que Dios espera, advierte, extiende su mano con amor. Pero también hay momentos en los que su voz se manifiesta con poder, cuando el juicio desciende como un relámpago en medio de la noche, sin previo aviso, sin más tiempo para arrepentirse. En Daniel capítulo 5, encontramos una de las escenas más solemnes y misteriosas de toda la Biblia. La noche en que el reino de Babilonia cayó, y el dedo de Dios escribió el destino de un rey en la pared de su propio palacio. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete desmesurado para 1000 de sus príncipes. En medio de la embriaguez, la arrogancia lo llevó a cometer un acto sacrílego. Mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5:2. Profanaron lo sagrado. Usaron lo que pertenecía a Dios para celebrar su pecado. Se burlaron de lo divino. Y en ese mismo instante, algo sucedió que paralizó a todos. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre la cal de la pared del palacio real. Daniel 5:5. El rey quedó pálido. Sus rodillas temblaban. El banquete se transformó en juicio. La música cesó. El vino se convirtió en terror. Dios había escrito, y ningún sabio pudo leer ni interpretar las palabras, hasta que Daniel fue, llamado ya anciano con décadas de fidelidad a su espalda. Daniel se presentó ante el rey y le dijo: «Tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido». Daniel 5:22-23. Y reveló el significado de la escritura. Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:25-28. Querido oyente, presta atención. Dios sigue escribiendo en las paredes de nuestra vida. Cuando ignoramos su voz, cuando profanamos lo que es santo, cuando usamos nuestra vida, que le pertenece, para rendir culto a nuestros propios placeres, cuando el orgullo nos hace creer que nada nos alcanzará, Él sigue observando y puede escribir. Y cuando Él escribe, todo puede cambiar en un segundo. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. El reino de Babilonia cayó. Y una nueva era comenzó. Nadie lo esperaba. Pero el juicio llegó. Este no es un mensaje para sembrar miedo, es un llamado urgente al despertar espiritual. ¿Cuántas advertencias más necesitas? ¿Cuántas veces más ignorarás las señales? ¿Será necesario que Dios escriba en las paredes de tu propia historia para que reconozcas que la vida sin Él está destinada al colapso? Hoy, Él te llama. No como a Belsasar, con juicio, sino como a Daniel, con un propósito. Examina tu corazón, rinde tus caminos y vuelve al Dios que aún escribe con amor, antes de que tenga que escribir con fuego. Hay pruebas que vienen como tormentas repentinas. Hay otras que se gestan en silencio, entre conspiraciones y envidias. Pero todas ellas, cuando se enfrentan con fe, pueden revelar lo sobrenatural. Este es el caso de Daniel, el hombre que prefirió ser lanzado a un foso de leones antes que dejar de orar. El capítulo 6 del libro de Daniel nos presenta a un hombre ya maduro, fiel en todas sus generaciones, que había ganado la estima del rey Darío por su integridad. Tanto así, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Pero allí donde la luz brilla más fuerte, las sombras intentan apagarla. Los otros gobernadores y sátrapas, movidos por la envidia, buscaron ocasión contra Daniel. No hallaron corrupción ni falta en él. Y entonces dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna,
a no ser que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. Y tramaron un decreto. Convencieron al rey de firmar una ley que prohibía, durante 30 días, que se hiciera petición a cualquier dios u hombre que no fuera el rey mismo. Quien lo hiciera sería echado al foso de los leones. Era una trampa, y Daniel lo sabía. Pero su fe no era negociable. Cuando supo que el edicto había sido firmado, subió a su casa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén, y como lo hacía, siempre, se arrodilló 3 veces al día y oró. No se escondió, no se silenció, no dejó que el miedo dirigiera su devoción, y entonces lo denunciaron. El rey, angustiado, trató de salvarlo, pero la ley no podía revocarse, y así, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Antes de hacerlo, el rey le dijo: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Daniel 6:16. Aquella noche, el rey no durmió, ayunó, y en la mañana corrió hacia el foso gritando: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones?». Daniel 6:20. Y desde dentro se oyó una voz: «Oh, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». Daniel 6:21-22. Aleluya, querido hermano. ¿Cuántas veces has sentido que estás rodeado de leones? Críticas injustas, envidias silenciosas, ataques espirituales, consecuencias de ser fiel en medio de un mundo corrupto. Pero escucha esto: Dios aún envía ángeles. Dios aún cierra bocas. Dios aún responde al que ora con fidelidad. Daniel no fue librado del foso, fue librado en el foso, porque hay pruebas que no serán evitadas. Pero si tú permaneces fiel, verás a Dios obrar dentro del fuego, dentro del pozo, dentro del dolor. Y al salir, tu testimonio hará temblar reinos. El rey Darío escribió a todos los pueblos: «Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos». Daniel 6:25-26. Tu fidelidad puede impactar naciones. Tu constancia puede cambiar decretos. Tu fe, aún en el foso, es luz en medio de un mundo oscuro. El libro de Daniel no solo nos habla de lealtad y fe inquebrantable, también abre una ventana al mundo espiritual y profético, revelando los misterios del fin de los tiempos, los reinos del mundo y la supremacía de Dios sobre todos ellos. Entonces, el capítulo 7. Daniel tiene un sueño, una visión tan impactante que lo dejó turbado en su espíritu. Él vio el mar agitado por los vientos de los cielos, y de ese mar surgían 4 bestias enormes, diferentes una de otra. La primera parecía un león con alas de águila. La segunda era como un oso, alzado de un lado, con 3 costillas en la boca. La tercera era como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La cuarta era terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba lo que quedaba. Tenía 10 cuernos, y de entre ellos surgió un cuerno pequeño, con ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Daniel 7:3-8. ¿Qué representa todo esto? Daniel, al igual que tú y yo, se estremeció ante tal visión. No entendía, pero deseaba saber, y entonces un ángel le explicó: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Daniel 7:17-18. Amado oyente, presta atención. Este mundo está marcado por imperios humanos. Reinos se levantan y caen. Gobiernos poderosos dominan con violencia. La historia está llena de bestias disfrazadas de poder, ambición y orgullo. Sí, muchas veces,
El pueblo de Dios se siente pequeño, amenazado, devorado por estas estructuras. El caos parece dominar, pero Daniel nos recuerda: el final no pertenece a las bestias, sino al reino eterno del Altísimo. El cuerno pequeño, que representa un poder arrogante, enemigo de los santos, peleará contra ellos, pero será destruido. Y entonces Daniel ve algo glorioso. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7:13-14. Aleluya, Jesucristo el Hijo del Hombre, recibirá el reino eterno, su dominio no pasará, su reino no será destruido, y nosotros, los que hemos sido lavados por su sangre, reinaremos con él. Hermano, ¿te has sentido oprimido por los sistemas de este mundo? ¿Has sentido que el mal prospera y que la verdad es aplastada? Este mensaje es para ti. Las bestias rugen por un tiempo, pero el león de Judá reinará para siempre. Tu fidelidad no es en vano. Tus lágrimas no son ignoradas. La lucha espiritual que enfrentas ahora es parte de una historia mayor. Y en esa historia, los santos del Altísimo heredan la victoria. En el capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta recibe una visión impactante que revela no solo eventos históricos por venir, sino también un patrón espiritual que se repite en el tiempo. La Sintu lucha entre la soberbia del hombre y la soberanía de Dios. Daniel ve primero a un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que embestía hacia el oeste, el norte y el sur. Ningún animal podía enfrentarlo. Hacía lo que quería, crecía, dominaba. Este carnero representa el imperio medo-persa, fuerte, aparentemente invencible. Pero de repente aparece del oeste un macho cabrío que se desplazaba con tanta velocidad que ni siquiera tocaba el suelo. Tenía un gran cuerno entre los ojos, y sin vacilar, se lanza furiosamente contra el carnero, lo golpea con violencia, rompe sus cuernos y lo derriba. Nadie puede salvar al carnero. El macho cabrío, símbolo de Grecia y de Alejandro Magno, triunfa. Pero en 1900, su momento de mayor poder, su gran cuerno se quiebra. Y de esa fractura nacen 4 cuernos menores, representando la división del imperio griego. Y de uno de esos, emerge un cuerno pequeño, símbolo profético de un poder que se engrandece más allá de toda lógica. No solo ataca reinos, ataca lo sagrado. Este cuerno crece hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Derriba estrellas del cielo, los fieles, interrumpe el sacrificio diario, profana el santuario, engaña, persigue. Y entonces Daniel escucha una conversación celestial, una pregunta profunda. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de la prevaricación desoladora? Y la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:13-14. Hermano, hermana, ¿no te suena familiar esta lucha? Hay fuerzas que parecen indetenibles, sistemas que oprimen lo santo, orgullo humano que se alza contra la verdad. Tiempos en los que la luz es silenciada y el pueblo de Dios parece perdido. Pero esta visión nos recuerda algo eterno. El poder humano tiene límite. La mentira será expuesta. El santuario será restaurado. Y los que se mantengan firmes verán la gloria de Dios. Dios mostró a Daniel lo que vendría, para que tú y yo sepamos que nada escapa a su soberanía. Aunque el cuerno pequeño se levante, aunque profane, aunque engañe, tiene los días contados. El Señor purificará su casa, dará justicia a su pueblo y restablecerá la santidad donde hoy parece haber ruinas. No te dejes engañar por el poder del momento. No temas a los sistemas corruptos, porque así como el gran cuerno del macho cabrío fue quebrado,
Toda fuerza que se oponga a Dios será humillada. Confía. Dios ya escribió el final. Y ese final incluye restauración, justicia y victoria para los que le son fieles. Después de las visiones desconcertantes del carnero y el macho cabrío, Daniel queda abrumado. Su espíritu se estremece. No logra comprender del todo lo que ha visto. Y entonces ocurre algo extraordinario. El cielo decide intervenir directamente. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel 8:16. Sí. Es la primera vez en toda la Biblia que el nombre del ángel Gabriel aparece. Un mensajero celestial, enviado no para ejecutar juicio, sino para dar entendimiento, para guiar, para iluminar a un siervo fiel que no comprendía el misterio. Gabriel se acerca a Daniel mientras él cae postrado, sin fuerzas, sin aliento. Y el ángel le habla con ternura, pero con poder. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Beto 17. En ese momento, el Espíritu Santo nos revela algo profundo. Dios no se complace en la confusión de sus hijos. Cuando el misterio abruma, Él envía luz. Gabriel no vino solo a interpretar. Vino a demostrar que el cielo está atento a los que buscan con sinceridad. Daniel no pidió explicaciones arrogantes. No exigió comprensión. Simplemente se quebrantó. Y la humildad atrae revelación. Hermano, hermana, ¿te sientes confundido por lo que vives? ¿Lees la palabra y sientes que no entiendes del todo? ¿Has experimentado visiones, sueños, señales que no logras interpretar? Mira a Daniel. No escondas tu duda. No temas confesar tu ignorancia. Busca con sinceridad, y el cielo responderá. Gabriel no solo revela el significado de la visión, también señala un principio eterno. La visión es verdadera, y aunque parezca lejana, se cumplirá. Paráfrasis de Pímporo 26. Esto quiere decir que hay promesas, advertencias, profecías, que no se cumplen de inmediato, pero son verdaderas. La palabra de Dios no falla, solo espera el momento justo. La aparición de Gabriel nos recuerda algo poderoso. El mundo espiritual no está distante. Los ángeles no son figuras decorativas de historias antiguas. Están activos, presentes y enviados por Dios para ayudar a los que le buscan. Hebreos 1:14. ¿Lo crees? Muchos creyentes hoy viven como si estuvieran solos, como si nadie los oyera, como si su fe fuera invisible al cielo. Pero la Biblia grita con fuerza: el cielo ve, el cielo escucha y el cielo responde. Gabriel será enviado a quien lo necesite, siempre que el corazón esté rendido y abierto a recibir. Daniel cayó enfermo por la carga de la visión, pero no dejó de guardar el mensaje en su corazón. Lo conservó, lo meditó, lo transmitió. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser un Daniel en esta generación? ¿A recibir, incluso sin entender del todo? ¿A guardar en tu alma lo que Dios revela, hasta que llegue su cumplimiento? Si es así, el cielo también hablará contigo, y no estarás solo jamás. Después de visiones tan profundas y revelaciones tan impactantes, podríamos pensar que Daniel descansaría, pero sucede lo contrario. Él ora, y lo hace con una intensidad tan grande que el cielo se estremece. En el capítulo 9, Daniel abre su corazón como nunca antes. No se conforma con saber lo que vendrá. No se refugia en la profecía. Clama, ayuna, se quebranta por su pueblo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Aquí vemos algo poderoso. La visión no sustituyó la relación. El conocimiento no reemplazó la devoción. Daniel no quería solo entender el futuro. Quería ver a su pueblo redimido. Quería ver a Dios actuando. Y por eso intercede. En su oración,
Daniel no se presenta como justo. No dice, ellos pecaron. Dice, hemos pecado, nos hemos rebelado, no hemos escuchado, nos hemos apartado. Este es el corazón del intercesor. Se incluye, se humilla, reconoce la justicia de Dios aún en el castigo, y entonces clama. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, inclina tu oído, escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, no por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias. Bebeonta 17:18. Hermano, hermana, ¿hace cuánto no oras así? ¿Hace cuánto no lloras por tu iglesia, por tu nación, por tus hijos, por el pecado de tu generación? Daniel entendió algo que muchos olvidan. El poder del pueblo de Dios no está en la espada, sino en las rodillas. Mientras otros confiaban en alianzas políticas, ejércitos o estrategias, Daniel se encerró a orar, y el cielo respondió. Porque en medio de esa oración, algo sobrenatural ocurre. Gabriel, el mismo ángel de la visión anterior, es enviado una vez más. Pero ahora no para interpretar profecías, sino para traer una respuesta directa del cielo. Aún estaba hablando en oración, cuando Gabriel llegó volando con rapidez. Pato 21, y le dice, desde el principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. B23, ¿puedes imaginar eso? Mientras Daniel oraba, el cielo se movía. Mientras confesaba, se abrían puertas eternas. Mientras intercedía, Dios enviaba ángeles con mensajes de restauración. Esto es lo que la Iglesia necesita recuperar hoy. No solo conocimiento, no solo estudio, intercesión, cuando oramos con el corazón rendido, cuando nos humillamos ante el trono, cuando dejamos de justificar y empezamos a confesar. Los cielos se abren, los ángeles descienden y Dios responde. ¿Quieres ver a tu familia restaurada? ¿Tu iglesia avivada? ¿Tu ciudad tocada por el Espíritu? Entonces haz como Daniel. Vuelve tu rostro al Señor. Ayuna. Clama. No descanses hasta que Él intervenga, porque Dios aún escucha. Y cuando encuentra a un intercesor, libera su poder sobre la tierra. Después del clamor apasionado de Daniel y de la aparición de Gabriel como mensajero celestial, Dios revela uno de los misterios más impactantes de toda la Escritura: la profecía de las 70 semanas. Un mensaje no solo para el tiempo de Daniel, sino para toda la humanidad, hasta el fin. Gabriel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Aquí no hablamos simplemente de días o años. Estamos ante el calendario divino, el plan maestro de redención. Un mapa espiritual que revela cómo Dios actuará en la historia para restaurar lo que el pecado destruyó. Estas 70 semanas, entendidas por muchos estudiosos como 490 años proféticos, están divididas en segmentos, cada uno con un propósito preciso. 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe. Una semana final, marcada por eventos cruciales, incluida la confirmación del pacto y la interrupción del sacrificio. Esta profecía es una joya profética, porque en ella se anticipa la llegada del Mesías, se predice su muerte, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. B26. Se anuncia la destrucción del templo y se vislumbra una última semana de conflictos intensos, una sombra de lo que hoy algunos interpretan como el tiempo del fin. ¿Pero por qué esta profecía es tan relevante para ti? Porque muestra que Dios no improvisa. Él escribe la historia con precisión divina. Cada segundo cuenta.
Cada evento tiene un propósito. No estás viviendo en cualquier época. Estás dentro del reloj de Dios. Cuando sientes que todo se desordena, que el mal avanza, que la fe se enfría, que el caos domina, recuerda, el Señor ya tiene marcado el momento exacto en que todo será restaurado. La profecía de las 70 semanas también nos revela que Jesús es el centro de toda la historia. Él es el Santo de los Santos. Él es quien expía la iniquidad. Él trae la justicia eterna. Cada segundo que viviste hoy, cada lágrima que derramaste, cada oración que elevaste, ya estaba contemplado en su plan. Dios no solo ve tu presente, Él ya escribió tu redención. Y si el calendario celestial se cumplió con exactitud en el pasado, desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta la venida de Cristo, entonces puedes estar seguro, las promesas aún pendientes también se cumplirán. No te desesperes por los tiempos, no corras detrás del reloj humano. Vive en sintonía con el reloj de Dios. Él sabe cuándo responder, Él sabe cuándo restaurar, Él sabe cuándo abrir el cielo. Y si hoy estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Puede que estés justo en tu semana decisiva. Al llegar al capítulo 10 del libro de Daniel, nos encontramos con una escena que rompe cualquier lógica terrenal. Daniel, ya mayor, debilitado por el ayuno y por el peso de las revelaciones anteriores, es testigo de una manifestación celestial que marcará su alma para siempre. Dice la Escritura: «Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud». Daniel 10, 5, 6. Este no era un ángel común, era una figura gloriosa, revestida de majestad, que evocaba al mismo Cristo preencarnado, como lo vieron también Juan en Apocalipsis, o los discípulos en el monte de la Transfiguración. Daniel cae como muerto, sus fuerzas lo abandonan, su rostro se desfigura. Pero es entonces cuando el cielo, en su infinita ternura, se inclina hacia él. Una mano lo toca, una voz lo llama. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Vi, 11. Aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú escuches hoy. Aun cuando no entiendas, aun cuando temas, aun cuando tu cuerpo no resista, Dios te llama por tu nombre, Dios te toca, Dios te afirma, eres muy amado. ¡Qué consuelo para el alma cansada! El cielo no solo se muestra con poder, también se acerca con compasión. Daniel estaba ayunando, orando, buscando claridad, y por 21 días parecía que nada pasaba. Pero ahora, el mensajero celestial le revela algo que cambiaría su visión para siempre. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras. 12. Desde el primer día, pero hubo guerra, hubo oposición. Hubo batalla espiritual. El príncipe del reino de Persia se opuso, y Miguel, el arcángel guerrero, tuvo que intervenir. Aquí se nos abre una ventana a lo invisible. Mientras tú oras en la tierra, hay guerra en los cielos. Las bendiciones que esperas, las respuestas que clamas, pueden estar siendo resistidas por fuerzas espirituales. Pero si persistes, si no te rindes, Dios enviará refuerzos, Dios desatará la victoria. Dios romperá las cadenas. Daniel entendió que la oración mueve ejércitos invisibles, que el ayuno abre portales celestiales, que la humildad rompe el orgullo del infierno. ¿Y tú, lo entiendes? Este pasaje no es solo historia, es tu realidad espiritual. Tú también puedes ser un Daniel, que busca, que clama, que espera, que no se rinde, que sigue de rodillas aun cuando no ve. Porque el cielo no es indiferente, el cielo responde. Y si persistes, lo glorioso se revelará. El Samta, capítulo 10 del libro de Daniel.
no solo revela la majestuosidad de los mensajeros celestiales, nos introduce también en un tema que muchos creyentes ignoran o subestiman: la guerra espiritual. Cuando el ángel le dice a Daniel que fue resistido por el príncipe del reino de Persia, no se está refiriendo a un hombre. Está hablando de una entidad espiritual, maligna, poderosa, que gobernaba en los aires sobre esa región. No era un gobernante humano. Era un poder demoníaco con jurisdicción territorial. Un ser caído que influenciaba decisiones, oprimía naciones y resistía la voluntad de Dios. Y esa misma realidad sigue activa hoy. La Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Daniel no lo sabía, pero mientras él ayunaba, mientras oraba en secreto, una guerra estallaba en el mundo invisible. ¿Y tú lo sabías? Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás activando batallas en los cielos, estás empujando el reino de las tinieblas, estás participando en el avance del reino eterno. Por eso muchas veces la respuesta tarda, no porque Dios no quiera responder, sino porque hay oposición espiritual. Pero el mensaje que el cielo trae es claro: no te detengas, no te rindas, sigue orando. Dios escucha desde el primer día. Y aunque los demonios se levanten, aunque el infierno ruja, Él enviará a sus ángeles, Él enviará refuerzos, Él abrirá camino. ¿Puedes imaginar a Miguel, el arcángel, saliendo a la guerra por una oración tuya? Eso sucedió con Daniel. Y puede suceder contigo, porque tú no eres insignificante. Tu clamor importa, tu quebranto es poderoso. Después de ser fortalecido, Daniel recibe una de las revelaciones más extensas y complejas de toda la Escritura. Una profecía que abarca siglos de historia, imperios que se levantan y caen, y un conflicto espiritual que atraviesa generaciones. En 1906, Daniel capítulo 11, encontramos una narración detallada, llena de nombres e intrigas, de guerras entre el rey del norte y el rey del sur, pero lo que parece, a simple vista, una crónica política. Es en realidad un retrato profético del conflicto entre el bien y el mal en la historia humana. No se trata solo de Persia, Grecia, Egipto, Siria. Se trata de los sistemas de poder que se oponen a los designios de Dios. Aquí aprendemos algo crucial. Satanás no solo opera con tentaciones personales, también se infiltra en estructuras, en gobiernos, en religiones falsas, en imperios arrogantes, y lo hace para perseguir al pueblo de Dios, para levantar confusión, para instalar falsos mesías y falsas esperanzas. Pero hay un hilo dorado que atraviesa toda esta visión. Dios sigue en control. Dios guía la historia. Dios anuncia con anticipación lo que va a suceder. Cada alianza, cada traición, cada conquista, ya estaban escritas. ¿Y por qué revelarlo a Daniel? ¿Por qué hacernos leer páginas tan densas y complejas? Porque el mensaje es claro. No temas el caos. Dios ya lo vio venir. Y Él tiene la última palabra. Muchos se pierden en los detalles. Pero el centro de esta profecía no es el conflicto político. Es la preparación espiritual del pueblo de Dios en medio de la historia. Porque tú y yo estamos viviendo en ese conflicto. No entre reyes del norte o del sur, pero sí entre la verdad y la mentira, la fe y la apostasía, el reino eterno y los reinos pasajeros. ¿Lo entiendes? La Biblia no es un libro viejo. Es un mapa profético que te explica lo que estás viviendo hoy. Cada noticia, cada crisis, cada guerra moderna, tiene una raíz espiritual más profunda, y solo los que tienen discernimiento espiritual pueden verla. Por eso Daniel fue llamado muy amado, porque él no se conformó con entender lo superficial. Quiso ver lo que hay detrás del velo, quiso entender lo invisible, quiso vivir alineado con el cielo, no con las modas de Babilonia. ¿Y tú, también lo deseas? Entonces prepárate, porque el clímax de la visión se aproxima, y hay un personaje que entrará en escena, un hombre de pecado, altivo, profano, pero condenado desde antes de levantarse.
El Espíritu Santo está revelando, y tú estás en el centro de esta preparación. La profecía continúa, y de entre todas las figuras históricas descritas en Daniel 11, surge una especialmente inquietante. Es un personaje al que no se le da honor real, pero que logra entrar con astucia y manipulación. Un hombre despreciable. Y le sucederá a un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin ser llamado, y tomará el reino con halagos. Daniel 11:21. Esta figura, si bien en el contexto histórico puede referirse a Antíoco IV Epífanes, representa mucho más que un rey antiguo. Es el reflejo profético de un patrón satánico que se repite generación tras generación. Es la sombra del anticristo. Es el modelo de cómo el mal se disfraza para conquistar. Porque no siempre el enemigo viene gritando o con violencia. A veces viene con halagos, con aparente paz, con falsas soluciones, con promesas seductoras. Daniel lo vio, y tú también debes abrir los ojos. Este hombre despreciable se infiltra en el sistema, manipula voluntades, profana lo santo y exalta lo profano. Engaña con sutileza, divide al pueblo, persigue a los fieles y se sienta en lugares que no le pertenecen. ¿Te resulta familiar? Es el espíritu del anticristo, ya operando en el mundo. Y aquí está el llamado del Espíritu Santo. Discierne, despierta, no te dejes seducir. El mundo admira la astucia, la fama, el poder, los discursos bonitos, pero los hijos de Dios deben mirar más allá, ver el corazón, ver el fruto, ver si hay reverencia o rebelión ante Dios, porque muchos aplauden lo que el cielo aborrece, muchos siguen lo que el Espíritu Santo advierte. Daniel lloró por estas visiones. Y tú también deberías estremecerte, porque no se trata solo de un personaje histórico, sino de un patrón profético que volverá a manifestarse en los tiempos finales. ¿Estás preparado para identificarlo? ¿Estás fortalecido espiritualmente para no ceder ante sus halagos? ¿Sabes distinguir entre la verdadera voz de Dios y los ecos seductores del mundo? Aquí se revela una verdad profunda. Lo despreciable a los ojos del mundo muchas veces es amado por Dios, y lo admirado por los hombres puede ser abominación en el cielo. El camino angosto sigue vigente. El Evangelio sigue siendo locura para el mundo, y los verdaderos fieles serán despreciados, tal como fue despreciado Cristo. Pero no temas, quien se mantiene firme será parte de la victoria final. Quien no se doblega será coronado. Quien resiste la seducción heredará la eternidad. Y tú has sido llamado para eso. Uno de los actos más impactantes cometidos por aquel hombre despreciable fue su ataque al corazón espiritual del pueblo, el santuario de Dios. Daniel 11:31 dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». ¿Qué representa esto para nosotros hoy? Aunque en la historia este evento se refiere a la profanación literal del templo por Antíoco Epífanes, en el espíritu profético representa algo mucho más profundo y actual. El intento de apagar la adoración verdadera, de reemplazar lo sagrado por lo secular, de poner abominaciones en el lugar que le pertenece solo a Dios. ¿Te das cuenta? No solo estamos hablando de un templo físico. Hoy, el verdadero santuario eres tú. Tu corazón, tu vida de adoración, tu altar personal de oración, pureza y consagración. Y el enemigo sigue atacando ese lugar, con distracciones, con entretenimiento vacío, con religiosidad sin presencia, con filosofías humanas que contaminan la verdad. Lo más sutil es que muchas veces la profanación no viene desde fuera, sino desde dentro, desde los que deberían guardar lo santo, pero lo han convertido en espectáculo, desde quienes han quitado el continuo sacrificio, la entrega diaria, la búsqueda sincera, la comunión viva, y han puesto en su lugar lo que Daniel llama la abominación desoladora. ¿Puedes sentir el peso de esa expresión?
Es cuando se sustituye la gloria por humo, la reverencia por show, la presencia por performance. Y el resultado es desolación espiritual, frialdad en los altares, gente vacía cantando canciones sin entrega, santuarios llenos, pero corazones vacíos. Por eso el Espíritu te habla hoy. Vuelve a levantar el altar, quita toda abominación, restaura tu santuario interior, haz espacio para la gloria de Dios. No permitas que el mundo defina lo que es santo. No dejes que las voces externas apaguen tu fuego interno. No pongas entretenimiento donde debe haber sacrificio. No cambies la palabra viva por palabras bonitas. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que lloren al ver su santuario profanado y que se levanten para restaurarlo, como Daniel, como Nehemías, como Jesús, que limpió el templo con celo y lágrimas, porque el templo aún importa. La pureza aún importa. Tu altar aún importa. Tu corazón consagrado aún conmueve el cielo. Y si decides hoy derribar las abominaciones, Dios volverá a llenar tu santuario con su gloria. Después de anunciar la profanación del santuario y la instauración de la abominación desoladora, el Espíritu nos lleva a una revelación que enciende esperanza en medio de tanto caos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. ¡Qué frase poderosa! En un mundo en el que muchos son seducidos por halagos, dominados por el miedo o atrapados en el sistema, Dios revela que hay un pueblo que no se doblega. ¿Y sabes cuál es la clave? No es su inteligencia, no es su posición, no es su fuerza, es su conocimiento íntimo de Dios. Conocer a Dios, no solo como información teológica, no solo como doctrina, sino como una relación viva, diaria, profunda. Ese conocimiento produce un fruto sobrenatural. Resistencia. Ese pueblo se esfuerza cuando todos se rinden. Actúa cuando otros solo observan. Ora cuando otros se distraen. Persevera cuando otros abandonan. Ellos no son mayoría. No son aplaudidos. A menudo son despreciados, perseguidos, aislados, pero son conocidos en el cielo y temidos en el infierno. ¿Y sabes qué más dice la profecía? Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Daniel 11:33. No se esconden, no se acomodan, se levantan para instruir, para enseñar la verdad, para alumbrar en medio de la oscuridad, pero no lo tendrán fácil. El texto sigue diciendo que muchos de ellos caerán por espada, fuego, cautiverio y despojo. Habrá pruebas, habrá traición, habrá dolor, pero aún eso será parte del proceso de refinar, purificar y emblanquecer. ¡Qué gloriosa paradoja! El sufrimiento no los destruye, los santifica, los pule, los prepara para reinar con Cristo. Este mensaje es para ti. ¿Conoces realmente a tu Dios? ¿Estás dispuesto a esforzarte y actuar cuando el mundo se enfría? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por permanecer fiel? No es tiempo de tibieza, no es tiempo de silencio. Es tiempo de manifestar la identidad de los que conocen a su Dios. Y si tú formas parte de ese remanente, aunque el fuego aumente, el Espíritu te sostendrá. Aunque el mundo caiga, tu fe no será movida. Y aunque muchos retrocedan, tú avanzarás. Porque conocer a Dios no es solo un privilegio, es una armadura, una fuerza, una promesa viva en medio del caos. Daniel recibe una revelación final que sacude el alma y prepara a cada generación para lo que vendrá. Y en el tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Aquí llegamos al clímax de la profecía, un momento de máxima tensión, pero también de máxima esperanza, un tiempo de angustia sin precedentes,
pero también un tiempo de liberación para los que conocen a su Dios y están escritos en el libro. ¿Puedes sentir el poder de esta promesa? Sí, vendrá tribulación. Sí, vendrán pruebas. Sí, el mundo será sacudido. Pero Dios ha prometido protección. Ha prometido victoria. Ha prometido resurrección. Y en medio de todo este caos, hay un grupo muy especial que se levanta con brillo propio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. ¡Qué destino glorioso! No se trata solo de sobrevivir, se trata de resplandecer. Cuando la oscuridad cubra la tierra, cuando las naciones tiemblen, cuando muchos corran sin dirección. Los entendidos, los que conocen la verdad y caminan con Dios, serán como estrellas, estables, firmes, llenos de luz. Y tú estás siendo llamado a formar parte de ese grupo. No importa lo que viviste, no importa cuánto sufriste, no importa cuántas veces caíste. Si decides hoy buscar entendimiento, caminar con Dios y enseñar justicia, tu vida será como una estrella en el cielo, una guía para muchos, una señal de esperanza, un testimonio eterno. Porque el tiempo del fin no es solo para temer, es para actuar, es para levantar la voz, es para santificarse, es para resplandecer. Así como Miguel se levantará, Dios levantará a sus hijos, a su pueblo, a su remanente, el juicio vendrá. Pero también la gloria, el mundo, será sacudido. Pero los que están escritos en el libro serán preservados. Este es el tiempo de tomar decisiones eternas, de vivir con urgencia santa, de prepararse para lo que vendrá y de compartir la luz con los que aún caminan en tinieblas. Llegaste hasta aquí, y eso te convierte en alguien muy especial. ¿Sabías que la mayoría de las personas no tiene la constancia, ni la fe, ni la sensibilidad espiritual para terminar un mensaje como este? Pero tú sí lo hiciste, y eso no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí por una razón, porque eres parte del remanente que todavía escucha su voz, porque Él quiere hablar contigo, porque tu nombre sigue en su libro. Hoy, a través del libro de Daniel, hemos viajado por profecías profundas, visiones celestiales, advertencias solemnes y promesas eternas. Y en cada palabra, el Espíritu Santo ha querido despertarte, purificarte y empoderarte. Tú no eres un espectador. Tú no eres alguien más. Tú eres uno de los entendidos que resplandecerán como estrellas en medio de la oscuridad. Pero ahora es momento de actuar. Y por eso, quiero pedirte algo muy importante. Comenta aquí abajo la frase: mi nombre está escrito en el libro de la vida. Este comentario no es solo una frase bonita. Es una declaración espiritual, una señal de fe, un compromiso público con Dios. Cuando tú comentas, estás diciendo al cielo: Señor, yo no me avergüenzo, yo permanezco hasta el final, yo quiero ser contado entre tus fieles. Y también estás inspirando a otros a hacerlo, porque hay miles de personas viendo este mismo video ahora. Algunas están llorando, otras dudando, otras quebrantadas, y tú puedes ser la luz que las impulse a seguir. Dale like al video. Puede parecer un acto pequeño, pero es poderoso. Cada me gusta hace que este mensaje llegue a más personas que están perdidas, dolidas, desesperadas. Personas que tal vez no tienen una iglesia cerca. Personas que no saben orar, pero que buscan una palabra de Dios. Al dar me gusta, tú te conviertes en parte de esta misión evangelística. Tú te unes a mí, César Gil, tu hermano y siervo, en la tarea de llenar el Internet con contenido santo, profundo y lleno de verdad. Suscríbete al canal. No lo pospongas más. Hazlo ahora, como un acto de fe, como una forma de decirle a Dios: quiero seguir aprendiendo, quiero estar conectado, no quiero perderme lo que viene. Cada semana publicamos mensajes como este, y miles de personas en todo el mundo usan este contenido como apoyo espiritual, como consuelo, como guía, como alimento en medio del desierto.
Si ya estás suscrito, si ya comentaste, si ya diste like, quiero decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Perteneces a los que no solo oyen, sino que responden, a los que no solo sienten, sino que se comprometen. Ahora, antes de terminar, déjame regalarte una reflexión final que puede transformar tu vida. Hay momentos en la vida donde parece que todo está en silencio, donde oramos y no sentimos respuesta, donde miramos al cielo y lo vemos cerrado, donde los días se hacen largos y las noches eternas. Muchos de los que están escuchando este mensaje ahora conocen ese lugar, un lugar de espera, un lugar de lágrimas, un lugar de soledad. Y es ahí, justamente ahí, donde el libro de Daniel cobra sentido, porque Daniel también vivió en exilio, también fue rodeado de enemigos, también se sintió solo, incomprendido, marginado, pero nunca dejó de orar, nunca dejó de confiar, nunca dejó de mirar hacia lo alto. Y fue en ese lugar secreto, en esa constancia silenciosa, que el cielo se abrió. Y Dios le reveló misterios reservados para los últimos tiempos. Esto nos enseña algo profundo. Los secretos de Dios no se revelan a los curiosos. Se revelan a los constantes, los que perseveran, los que ayunan en secreto, los que oran cuando nadie los ve, los que permanecen fieles cuando todos se apartan. Hoy, tú estás entre ellos. Y te digo algo con el corazón. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada lágrima sembrada en oración será cosechada en gloria. Cada silencio de Dios fue una preparación. Cada herida, una enseñanza. Cada prueba, una purificación. Tu nombre está escrito, tu destino está sellado, y el cielo te reconoce. Así que, por favor, no te vayas todavía. Permanece unos minutos más en silencio. Deja que la música de fondo toque tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu alma. Y ahí, donde estás, haz una oración de agradecimiento. Dile a Dios: gracias por hablarme. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por este mensaje que necesitaba escuchar. No pauses el video. No te desconectes aún. Este momento final también es sagrado. Y recuerda, nos vemos muy pronto en otro mensaje, en otra palabra, en otra revelación. Hasta entonces, permanece firme, resplandece como estrella y vive como quien conoce a su Dios.